Bueno, niñitas, póngase cada una en su posición intencional al menos. Y si el cuerpo dice no, modifique la posición hasta que encuentre la comodidad que les permita permanecer el mayor tiempo posible durante la práctica. De cualquier manera, si hay que moverse, hágalo, porque es exactamente lo mismo el esfuerzo por no hacerlo, que no le va a permitir trascenderse, que el moverse. El moverse inmediatamente le va a permitir, si encuentra la posición ideal, salir de la tensión de los pensamientos, de los contenidos que invadan la superficie de esos pensamientos, la parte consciente. En fin, ustedes ya saben el procedimiento que en más o en menos sigue lo que ustedes son como totalidad. Recordando que hay una comunicación, una comunión entre los tres cuerpos que bajo ningún punto de vista están separados. Es casi imposible, por no decir imposible, determinar en qué momento uno de los cuerpos deja de serlo para pasar a ser el otro. Yo diría que eso no existe, que hay una continuidad absoluta, completa, total, no solamente entre los tres cuerpos, sino en la totalidad de la existencia. Un encadenamiento, le digo yo. Ahora, lo que acontece en ellos son, podríamos decir, diferencias de niveles que son vibraciones, movimientos, frecuencias. Por lo tanto, quizás una sola energía que nos compone en su totalidad es, en la medida en que uno pueda desgranarla, pueda ir penetrando en ella, hasta un cierto punto llegaríamos a darnos cuenta que esas vibraciones, que esos movimientos, es uno solo. Y en cada uno de nosotros es único. Por lo tanto, es la simpatía lo que hace que nosotros podamos estar juntos estos minutos. Y nos pasa en toda la sociedad, en toda la cultura, y dentro de la misma familia, obviamente, ni que hablar en la educación, en la escuela, en todos lados. Ese nivel de simpatía hace que hasta un cierto punto las vibraciones que se generan estén en armonía y en equilibrio. No haya distorsiones y por lo tanto rechazos que generen violencia. Obviamente que hoy, en este estado emocional en el cual la humanidad se encuentra, estamos más cercanos prácticamente todos de la exaltación de una vibración que agota y que por lo tanto genera violencia energéticamente que se trasluce o traduce en el sistema físico, material, en las palabras, en la comunicación. Todas estas cosas aparentemente tan simples, tan nimias, hay que tenerlas muy en cuenta por cuanto no estamos aislados. Nosotros, a lo largo del día, en más o en menos, compartimos espacios, tiempos. Andamos en la calle. Los que manejamos nos damos cuenta de que estamos siempre al borde del precipicio, en el caos. Y no siempre lo generan los otros. Por lo menos en ese sentido, soy consciente de que
algunas veces mi distracción me lleva a la cercanía de un accidente. En fin, esta práctica, si no sirve para que nosotros comprendamos cómo es el diario vivir, cómo ese diario vivir genera los cambios que uno llama evolutivos en nuestra naturaleza a través de una hipotética normalidad que generamos, entonces esta práctica es mentira, es ilusoria, es fantasiosa, no es real. Es mucho lo que nosotros tenemos incorporado como vivencias y experiencias que debemos reconocer, algunas de las cuales, posiblemente la gran mayoría, carezcan de valor, carezcan de importancia, pero son las que en su acumulación nos ha llevado al agotamiento, al callejón sin salida, al no saber para dónde dirigir nuestros pasos, etc. Y todas este tenor de prácticas creo que han tenido esa finalidad, poder regresarnos al punto de partida. Y de esa manera, en algún momento, en algún instante, poder decir, esto soy yo, y empezar a transitar nuestro propio destino. Es muy difícil, pero no imposible. Difícil sí, siempre, porque hay que modificar pautas que no solamente son de este tiempo, me refiero cuando digo de este tiempo desde que hemos nacido, sino que la venimos arrastrando, la traemos como si fuera una herencia. Y en este caso no es solamente una herencia biológica, sino también psicológica, entre las cuales, como opuesto, la biológica y la psicológica, tiene la unión, la comunión, el aspecto emocional, el aspecto de los sentimientos, esa relación muy propia de los humanos o únicas quizá de los humanos, en la cual la palabra hace verdaderamente el mundo. Todos los demás existenciales en esta tierra tienen su manera de hacer su mundo. Desde la tierra misma, como minerales y componentes diversos, pasando obviamente por los vegetales de todo tipo, obviamente los virus, bacterias, etcétera, etcétera, los distintos insectos, animales y todo aquello que de una manera u otra nosotros conocemos directa o indirectamente. La forma nuestra es única. Y no obstante ser única para la humanidad, no todos los humanos pueden comprender, pueden entender, pueden llegar a detectar las diferencias. Y esa ignorancia, producto del desconocimiento, del no saber, ha generado lo que nosotros vemos continuamente desde siempre: guerras, exterminios, abusos. Sin embargo, nuestro cerebro es uno solo. El cerebro del ser humano es uno solo. Sus componentes en cuanto a contenidos hacen la diferencia. Una parte de esos contenidos son intelectuales, son adquiridos, son conocimientos prestados, no pertenecen a nuestra experiencia. Y muchas de nuestras experiencias han tenido como antecedentes precisamente
esas experiencias adquiridas como conocimiento a través de la sociedad y su historia. Por eso es muy importante que nosotros con este trabajo práctico, sin importar el tiempo que se demore, vayamos poco a poco construyéndonos. Y en esa reconstrucción, más que construcción, seamos o podamos ser nosotros mismos. Indudablemente, habrá una adquisición totalmente natural que va a cubrir en cierta medida o va a sostener en cierta medida, depende de los casos, a la normalidad. Y ahí tenemos una vez más la consabida dualidad, sin la cual no puede existir absolutamente nada de nada, en ningún espacio, en ningún rincón de los universos. Por eso es bueno entonces que acorde a su momento, al estado de su momento, uno pueda captar información y poder determinar de dónde proviene esa información. Si deseos, si de necesidades, si de acontecimientos que vienen a lo largo del día, de los días del tiempo. En fin, en esa tremenda complejidad que somos cada uno de nosotros, la diversidad para conocernos, para recorrernos, hará la dificultad o la posibilidad de allanar esa dificultad sin tantos apuros, sin tantos apremios, sin tantas contradicciones, sin tantos agotamientos. Por lo tanto, creo que queda más que claro que es nuestra propia responsabilidad. En el caso de ustedes es vuestra responsabilidad y no la mía, porque no los distraigo, porque no les impongo qué debieran hacer, en qué estar, sino hago hincapié desde el vamos y desde siempre que cada uno se libere a sí mismo, se abandone, se suelte. Quizás no sean las palabras correctas para determinar la práctica, pero son sencillas y en cierta medida conocidas e implementadas a lo largo de los días o de nuestros días. Hoy, principio de semana, está el clima. Ha cambiado. Humedad, frío, viento, la variación en su rotación el viento y el cuerpo de cada uno, que en más o en menos tiene que soportarlo. Y ahí tenemos también que hacer agregados o sobresaltar algunas condiciones que se dan, como por ejemplo la edad, las ocupaciones, el signo astrológico, porque nos va a indicar en qué estación del año hemos nacido y también en qué estación del año hemos sido concebidos. De eso pocas veces se habla. Pero hay un transcurso aproximado de 9 meses en los cuales, al ser concebido, hay una concordancia
de estrellas, de planetas, de horarios, etc. Y a partir de ahí entonces, la recopilación de las historias de nuestros progenitores y lo que estos van viviendo, en este caso nuestra madre, durante ese lapso de 9 meses. Una herencia que luego, a través del cordón umbilical, pasa a nosotros y que se corta en algún momento, llegado el tiempo de la independización, pero que sin embargo ya quedó grabado. Y ahí están en nosotros todos los ritmos de nuestra madre. 72.000 canales que pasaron entregando información y ahora está en nosotros. Hay todo un trabajo a través del ombligo. Nosotros aquí lo hemos visto alguna vez haciendo en forma indirecta a través de la respiración un trabajo precisamente sobre esa zona, el abdomen. Una respiración violenta. La hemos grabado. Así que, como uno puede corroborar, este es un trabajo muy serio. Lo cual no significa que por ser serio no tenga ribetes cómicos alguna vez, que nosotros no podamos ser gozadores de momentos divertidos, de poder gozar de esparcimiento, en fin, se confunde algunas veces un trabajo de este tenor o algo semejante con que uno debe ser serio. No tiene nada que ver. En la vida las cartas son muchas, hay que barajarlas y dar. Y el juego nunca termina. Por lo tanto, están ustedes ahora en su juego. Y posiblemente, si se han entregado sin resistencia a las necesidades, en primera instancia del cuerpo, obviamente potenciado por el movimiento de los sentimientos, de las emociones, el pensamiento con sus imágenes, hayan pasado a otra dimensión, a la dimensión psíquica. Pero ahí, cuando todo lo demás se relaja, se suelta, se abandona, se afloja, es muy probable que uno esté en la azotea, esté listo para la inmensidad interminable del espacio. Pero no lo vamos a saber lógicamente, razonalmente. Sin embargo, cuando termine el trabajo, uno lo percibe. Uno sabe que eso aconteció. Uno sabe que pudo abrir las puertas, las compuertas, la comunicación entre nuestras profundidades con la diversidad interminable que nos rodea. Y hay cada cosa que poseemos busca su semejante, busca su analogía. Y eso es interminable. Y cuando eso sucede y hay éxito en el trabajo, en la práctica, la sensación que predomina al finalizar la misma, tenemos que traducirla en palabras que no siempre
son en su totalidad precisas en lo que reúnen. Podría decir yo paz, calma, satisfacción, etc. Sin embargo, uno se da cuenta que esas palabras son pobres, que en realidad no pueden graficar la vastedad de lo que hemos logrado. Pero no importa, es una charla nomás, al margen. Lo que interesa es todo lo que va sucediendo en estos minutos, en los cuales estamos juntos. Y tal vez influya en ustedes mi estado de ánimo. No lo sé, pero la vibración conforme mi estado de ánimo va a influir poco o mucho, o tal vez casi nada, en vuestras posibilidades de armonía y de equilibrio con el trabajo práctico. Pues yo, como ustedes, tengo también los cimbronazos de los cambios energéticos en el transcurrir de las horas del día. Pequeñas o grandes noticias, acciones, resoluciones, lo que fuere, pueden afectar mi parte emocional, mi parte, diríamos, humana, aquella que es propia de cada uno de nosotros, por ser precisamente de esta especie. Y si no es así, o no fuere así, entonces soy falso. Pues es imposible permanecer ajeno continuamente a lo largo de la vida de los acontecimientos que nos rodean y pertenecen a nuestros hermanos. O bien actúo, o bien simplemente no me he dado cuenta que estoy fingiendo, que estoy creyendo un hecho que no es real, no es la verdad. Tal vez lo más difícil sea, no lo es para mí obviamente, pero tal vez lo más difícil sea para la gran mayoría la autenticidad, poder ser auténticos en todos los momentos. Obviamente que no puedo estar riéndome, gritando de felicidad si estoy frente a un llanto, una tristeza o un dolor o algo por el estilo. Creo que eso es obvio. Pero si no apetece ninguna de esas consideraciones, entonces, ¿por qué no voy a ser auténtico? ¿Por qué no voy a ser natural? Creo que comprenden. Y es importante tenerlo en cuenta por cuanto lo que está en juego es nuestra energía, es decir, nuestro combustible para una buena calidad de vida, un buen funcionamiento de todo lo que poseemos como sistemas de vida. Eso que está dentro de este cuerpo
y que nosotros no percibimos nada más que cuando estamos enfermos o cuando hay algún accidente. Después desconocemos sus componentes, sus ritmos, sus asociaciones y todo ello. Todas estas cosas tendríamos que tenerlas a lo largo del día, más de una vez presente. Porque entonces, esa sabiduría que enarbolamos constantemente, esa sapiencia que algunos permanentemente enrostran, se darían cuenta y se verían verdaderamente como una pérdida de tiempo, como una tontería. Por eso es tan importante captar lo que somos. Y no es fácil. Son años, años y años de ir cosechando, recolectando y guardando hechos concretos en apariencia. Y todo eso que cada uno de ustedes, al igual que yo, nos ha ido sucediendo a lo largo de nuestra vida. Ahora debemos observarlos. No tenemos por qué justificarlos bajo ningún punto de vista hacerlo. Simplemente analizarlos, desmenuzarlos, entenderlos, saborearlos y luego eliminarlos. Cuando más vacíos estemos de la memoria del pasado, tendremos mucho más espacio libre en donde movernos. En fin, hay tantas cosas para mencionar, tantas cosas para presenciar, dilucidar, que posiblemente hacerlo no tenga ningún sentido. Porque si todas esas cosas pertenecen al ayer y muchas de esas cosas que pertenecen al ayer fueron supuestas, nunca fueron hechos concretos, entonces, ¿qué sentido tiene continuar con ellos en el presente, consumiéndonos el futuro? Porque el presente es el futuro y está lleno del pasado. Si tenemos en cuenta todo esto que estoy mencionando, en que esas tres dimensiones del tiempo están continuamente en una, entonces tendremos que hacer los esfuerzos, tal vez supremos, pero esfuerzos al fin, para vivir continuamente el momento, el instante. Y obviamente habrá un pequeño reposo en el cual podemos meternos en el recuerdo, en el repaso,
Y son en esos momentos en los cuales quizás uno comparte con algún conocido, con algún familiar, con algún ocasional viajante, lo que fuere. Pero en nuestras actividades, plenas actividades, con nosotros mismos, el presente debe ser continuo, eterno. Otra vez las dualidades, creo que lo captaron. Y en este caso, las dualidades son el pasado y el futuro unidos en un presente, con lo cual, depende cómo se mire, sería la Trinidad o sería la unidad. En el presente desaparecen las dualidades. Están unidas, fundidas. De nosotros entonces depende. Muy bien, chicos. Tomen todo su tiempo en lo que quieran. Recuérdense que aquí no se trabaja por tiempo. Simplemente se trabaja.